Bien, amados hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa hora. ¿Cómo se sienten, hermanos? Amén. Amén. Bien. Bueno, yo también, hermanos, a pesar de que dormí un poco, no mucho, pero me sentí con el ánimo siempre en los días domingos, que sé, ¿verdad?, que es un día especial para adorar al Señor, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Como ustedes saben, hermanos, el domingo estuve ausente debido a una invitación que me había hecho el hermano Herminio a Pinomomé, que por cierto estaba vacilando si ir o no ir. Veía las llamadas ahí en el celular, pero no me gusta comprometerme hacia la ligera. Y el hermano localizó a Jacob, entonces Jacob pues me llamó para que les atendiera. Y de esa manera entonces fuimos a la ciudad de Pinomomé y a predicar unos temas. Yo no sé por qué, hermanos, a mí últimamente me están tocando unos temas, por así decirlo, de controversia, pero es la palabra de Dios y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque allá me tocó hablar sobre la iglesia y su doctrina, ¿verdad? La doctrina del Señor. Y cuando se habla acerca de estos puntos, a veces no caen bien en muchos corazones, porque estamos acostumbrados a que se nos hable mucho de amor, de paz, pero cuando ya tocan ciertos temas de esta índole, entonces es como dice Pablo, ahí se va a manifestar los que son de él. Y pensando yo en eso, hermanos, me había sido asignado el pasaje que vamos a ver, que también tiene que ver algo con eso. Primera de Timoteo, el capítulo 1, ya que estamos estudiando las cartas llamadas pastorales, que tienen que ver con Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. La primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, el capítulo 1, el verso 18 al verso 20. Por favor, en su Biblia, téngalo ahí, amado hermano. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20, de la siguiente manera. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Veamos un pasaje paralelo con esto en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Podemos entonces, ahora sí, amados hermanos, regresar a nuestro texto de esta mañana. Primera de Timoteo 1, 18 al 20.
El tema que vamos a estar analizando en esta hora, ¿verdad?, tiene que ver con naufragar en cuanto a la fe, ¿verdad? Naufragar en cuanto a la fe. Fíjese, amado hermano, en la palabra del texto, porque siempre me gusta que nosotros veamos de dónde extraemos la verdad bíblica. En el verso 19, mire lo que dice el verso: manteniendo la fe y buena conciencia. Y después dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Nótese esa palabra, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y déjeme decirle, amado hermano, que estaba pensando una y otra vez acerca de este tema. ¿Cómo le ponía el título? ¿Verdad? De que Pablo le está recordando a Timoteo. Ya hemos visto en el verso 18 que Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Cuando hablamos de naufragio, hermanos, ¿qué viene a su mente? Han habido a través de la historia muchos y grandes naufragios. Por ejemplo, allá en el mar oriental en China, se habla allá de 1912, 1921, de un gran naufragio que dejó aproximadamente 1000 personas muertas. Pero el naufragio más famoso, que han hecho una y otra vez películas, se refiere al naufragio del Titanic, ¿verdad? Que como sabemos, murieron 1514 personas, que salía, ¿verdad?, de allá de Inglaterra, de los británicos, que fue construido allá y hacía su primer viaje hacia Nueva York. Pero estas personas, hermanos, a pesar de que le pusieron un forro doble al barco, lo aseguraron bien, ¿verdad? No obstante, ignoraban lo que había en las profundidades del mar, lo que el mar tenía. Y el día 14, para ser más exacto, de abril, ya que salió el día 10, el 14 de abril, este famoso barco pegó con un témpano de hielo. Y por 2 horas estuvo, hermanos, luchando para no hundirse, pero era de balde. O sea, siempre se iba a hundir. ¿Por qué? Porque había sido golpeado fuertemente. Y se llegó a hundir, hermanos. Y fue una derrota, en realidad, para las personas que se dedican a hacer los barcos. Eso llevó inclusive a estudiar más en los Estados Unidos, en Inglaterra, ¿verdad?, en los astilleros, a ver por qué había sucedido esto, a hacer barcos más confiables, a tener mejores comunicaciones. El naufragio, hermano, fue algo que causó indignación en las personas, fue algo que causó grande enojo. No obstante, hermano, la Biblia, y es aquí el punto, haciendo una aplicación espiritual, la Biblia nos habla de que hay un naufragio más terrible que el que hemos visto aquí acerca del Titanic, y es el naufragio en cuanto a la fe. Hermano, ¿cómo está tu fe? Es muy importante que tengamos presente eso. ¿Cómo realmente está tu fe? A veces nosotros hablamos y decimos, y aún yo lo he vivido, hermano, tenga fe. Pero ¿a qué clase de fe me estoy refiriendo? Porque hay una fe personal. Hay una fe basada en un objeto, que en este caso puede ser la palabra de Dios. Puede ser el mismo Dios. Entonces yo necesito realmente ponerme a pensar si mi fe puede naufragar. Aquí en este versículo, hermano, vamos a ver grandes verdades
que nosotros aprendemos en este pasaje. Una de las grandes cosas que yo puedo ver aquí es que Timoteo, a quien Pablo había dejado en Éfeso, contaba su ministerio con el respaldo de Dios. Hay una de las cosas que el verdadero predicador necesita estar convencido, no solamente de su llamamiento, sino que en realidad si su ministerio cuenta con el respaldo de Dios. Usted tal vez me preguntará, ¿por qué yo digo aquello? Porque Pablo le dice a Timoteo, conforme a las profecías, hijo Timoteo, hijo mío, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Se hicieron profecías, hermanos, en la iglesia de Cristo, en Éfeso, en cualquier momento de la vida. Un profeta habló a favor de Timoteo y dijo, este es un hombre que debe ser escogido para el ministerio. Y tal vez Timoteo estaba tambaleando, hermanos. Ya ustedes estudiaron con Bernabé que tenía que enfrentarse a aquellos que querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen. Hermano, no es fácil. Por mi mente pasaba, hermano, cuando el predicador en realidad, y yo le hablé de esto a los hermanos allá en Penonomé, cuando en realidad tenemos que amarrarnos los pantalones firmes, no es fácil. No es fácil, hermano. Cuando hay que contrarrestar la falsa religión, cuando tenemos que atacar un problema moral, ¿verdad? Cuando tenemos que enfrentar cualquier situación difícil, es ahí que se necesita la verdadera agallas de un siervo de Dios. Mire, yo solamente pensando, y los estudiantes les da risa, que a veces yo le digo, abuelo de pájaro, pensando abuelo de pájaro, no solamente en el ministerio mío, sino pensando en el gobierno actual que tenemos. Y yo mirando en mi pequeña humildad, hermano, al gobierno actual, de lo que tiene que enfrentarse, y ustedes lo han visto por televisión. ¿A qué es lo que tiene que enfrentarse este gobierno? ¿Qué es lo que va a infundir seguridad en este gobierno? Está hallando muchos desmanes, muchos problemas, pero él quiere salir airoso. Ahora pregunto yo, ¿es fácil? ¿Es fácil la tarea que le espera a Varela? Donde hay corrupción por todos lados, donde hay personas educadas, donde hay personas que han pasado por una universidad y que tienen agallas para defenderse, no es fácil. Así mismo, Timoteo, vamos al plano espiritual. Dejemos lo político ahora por un momento. Ese era solamente un ejemplo. De la misma manera, había hombres veteranos en Éfeso, a los cuales Timoteo tenía que enfrentarse. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú cuentas con el respaldo de Dios. Eso es lo importante. Timoteo, tú cuentas con el respaldo de Dios. Y si esos falsos maestros que están ahí, y ahora más adelante los va a mencionar por nombre. Sí, más adelante los va a mencionar por nombre. Esfuérzate, Timoteo. Mire lo que dice el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, viene la primera metáfora, milites por ella la buena milicia. ¿Qué es la vida cristiana, hermano? Es una milicia. Aquí está claramente la primera metáfora que Pablo utiliza. Y lo importante que tenemos aquí es que la palabra milicia no se utiliza en el griego para una guerra, o sea, para una batalla, sino para una guerra en general. O sea, en otras palabras, toda la vida cristiana en este mundo, amado hermano, amada hermana, toda la vida cristiana, mientras usted vive, es una guerra. Es una guerra constante. Aholá fuera una batalla, que bueno, o nos derriba o la vencemos. Y bueno, ya pasó. Pero no. Es una batalla constante. Y tú necesitas, Timoteo, pararte firme. ¿Y por qué digo pararte firme? Por lo que dice el versículo 20. Por lo que dice, el versículo 19, manteniendo la fe
y la buena conciencia. Manteniendo la fe. Y quiero detenerme un poquito aquí, hermano, con esta palabra, mantener la fe. Por supuesto, en este versículo se refiere a la fe subjetiva, o sea, a la fe que está en la persona, a esa creencia viva en Dios, a esa creencia verdadera en la palabra de Dios, como hacía Abraham, hermano. La Biblia en Génesis dice, por allá por 15:6, Abraham creyó a Dios. Y hacía cada vez que Dios hablaba, Abraham creía a eso que Dios le decía. Ahora, mantener la fe, hermanos, en medio de una guerra, porque es la palabra milites. Y vamos a ir aquí, ¿verdad? Viendo nuestro corazón. Es fácil mantener, hermanos, la fe. Por mi mente pasaba la idea de una gran tormenta. ¿Puede usted mantener la fe frente a una gran tormenta? ¿O no? Es ahí, hermano, que yo quiero. Por algo Pablo le dice, él estaba frente a los falsos maestros. Ahora, a los matrimonios, ¿puede usted pasar la tormenta de la infidelidad de uno de sus cónyuges? Esa es una tormenta. Ahí es donde se ve, ¿verdad? Ahí donde usted quiere que todo el mundo se venga abajo. Ahí donde usted va a ver, hermanos, la oscuridad. Usted no va a ver algo que tenga salida. Ahí es. Eso es lo que mantenga en ese momento, en medio de la adversidad, ¿verdad? En medio de los grandes problemas y circunstancias de la vida. Él va a decir, voy porque mi piloto es Dios. Eso es. ¿Puede usted mantener eso, hermano? En medio de decía una gran poetisa y escritora, María Marín, en uno de sus libros, que cuando le invitaron a visitar a Panamá, dice, y la llevaron al oncológico, donde están todas las personas con tratamiento que tiene que ver con el cáncer. Y él dice que cuando llegó a la primera sala se puso fría, de pie a cabeza. Y ella dijo entonces en ese momento, pero ¿para qué me invitaron aquí? El propósito que me invitaron no fue para alentar a los enfermos. Y por un momento se sacudió y se limpió la cara y trató de expresar una sonrisa, ¿verdad? Porque eso es lo que iba a llevar. Él iba a llevar a esas personas que están pasando por una situación difícil una palabra de aliento. Aliento, ¿verdad? Mantén la fe en medio de la adversidad. Ella cuenta, hermano, que cuando ya se enfrentó y saludaron la primera sala y después la llevaron a los más graves, ya se sentía con mayor ánimo de poder hablarles a ellos. De la misma manera, hermano, frente a la enfermedad, ¿cómo está tu fe? Frente a una desilusión, ¿cómo está tu fe? Frente a una infidelidad, ¿cómo está tu fe? Frente a un rompimiento de un matrimonio, ¿cómo estaría tu fe? Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, te voy a dar un consejo. Mantén la fe y la buena conciencia. Ahora, la conciencia para estar buena, hermano, tiene que ser regulada por la palabra de Dios. La conciencia para que sea buena tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. La conciencia para que sea buena tiene que ser limpiada por la sangre de Jesús. Y es ahí, hermano, que Pablo le dice al joven Timoteo, mantén la buena conciencia. Mantén la fe, Timoteo. No importa que el cielo se te vaya a venir, o como decía el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David sabía lo que era enfrentarse. Él sabía de lo que era enfrentarse a grandes circunstancias de su enemigo. Él lo sabía. Pero ¿qué más, hermanos? ¿Qué hermano dice el texto?
Mantén la buena fe y la buena conciencia. Dice la siguiente parte del verso 19, desechando, hablando de la conciencia, la cual naufragaron. Hubieron personas que desecharon la buena conciencia. Y dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lo triste de esto, hermanos, decía un gran pensador y hermano en la iglesia, que la conciencia, que es esa parte, esa facultad que tenemos nosotros en nuestro corazón, que se siente feliz cuando hacemos lo bueno, pero que nos juzga cuando hacemos lo malo. Estos falsos maestros o las personas, algunos en Éfeso, cometieron un grave error con su conciencia al no permitirle que Dios la dirigiera. Hicieron como el piloto de una nave o como la persona que maneja un auto, ¿verdad? Y abandona el timón. ¿Qué usted cree que va a pasar? A los conductores que están aquí, hermano, ¿qué va a pasar si usted lleva su carro a 90 kilómetros por hora y usted hace un lado del timón? ¿Qué usted cree que va a pasarle al barco si por un momento él abandona el timón? Ese barco va a naufragar. Y es lo que dice Pablo. Mira lo que dice en el versículo 20, desechando. Él terminó hablando de la conciencia y él dice desechando. ¿La cual? ¿Cuál es la cual? La conciencia. De eso habla. La cual, de esa conciencia que no se dejó regir por la palabra, la abandonaron ellos. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ya les hablaba hace un rato, hermano, de naufragar en cuanto a la fe. Ahora yo quiero poner algunos subpuntos ahí, hermanos, que tengo aquí en mi bosqueo. ¿Y qué es lo que causa muchas veces el naufragio en nosotros los cristianos? Porque está hablándole a cristianos. ¿Qué es lo que causa el naufragio? Hermano, ¿con qué pémpanos de hielo usted y yo podemos tropezar? Ese es el punto. El Titanic, hermano, ellos ignoraban lo que estaba debajo de las aguas. Pero allá en la agua, hermano, había pémpanos de hielo. Allá abajo de las aguas había otros barcos también que se hundieron, como el caso de China, y les sirvió para que tropezara el otro. Allá debajo de las aguas, hermano, hay muchas cosas que a veces usted y yo no conocemos. Y por eso, hermano, en uno de los puntos, lo que me llega a naufragar en cuanto a la fe, que allá abajo hay pémpanos de hielo en los cuales muchas veces el cristiano cae por amor a los placeres de la vida. Y eso muchas veces lo ignoramos. Jesús, hablando allá en la parábola del sembrador, él dijo que la semilla que cayó junto al camino, estos son los que son ahogados, dice el Señor, por los afanes. Son los que son ahogados por los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué fue lo que le pasó a Demas? Más adelante en esta misma carta, en la segunda, 4:10. Dice la Biblia, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Allá afuera en el mundo, amados hermanos, hay muchas cosas que son atractivas. Allá afuera en el mundo hay muchas cosas que son atractivas al creyente. Y muchas veces el cristiano tropieza contra esas cosas. Y si no está firme en la doctrina, queda como el Titanic, derrotado. Y yo sigo preguntando, hermano, ¿qué cosa es lo que hace que yo naufrague, llega a naufragar aquí, ¿verdad? En el mar de la vida. La apatía. La apatía espiritual, hermanos. Cosa que yo creo que como iglesia ya lo vamos superando, pero necesitamos recalcar una y otra vez más. A veces en la iglesia, hermano, hay cosas que se necesitan hacer, pero yo tengo apatía espiritual.
la apatía espiritual no me deja, ¿verdad? No me deja hacer las cosas. ¿Y qué es la apatía espiritual, hermano? ¿Recuerdan el caso de la iglesia en la Odisea? Lo que el Señor le dijo a esta iglesia: no eres fría ni caliente. Por cuanto no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos estaban en un término, ¿cómo? En un término medio. Y cuando nosotros estamos en un término medio, hermanos, entonces estamos mal. Porque ahí, cuando hay un término medio, hermano, hay lo que se llama, aquella parte de nosotros, el desánimo. Hay mucho desánimo. Ahora, yo no culpo a un cristiano que en un momento dado se desanime, si los grandes hombres de Dios se han desanimado. Un caso grande es el caso de Elías, que usted ha leído en la Biblia. Elías un día dijo: no, hombre, ya no voy a servir más a Dios, yo solo estoy en el mundo sirviéndole a Dios. Y por eso, hermanos, cuando Jezabel lanzó su ataque, él salió y se fue huyendo y se escondió allá en una cueva. ¿Por qué? Porque él estaba desalentado. Y yo quiero advertirte en esta hora, amado hermano y amada hermana, si te ha pasado esto en tu vida, no eres la única ni eres el único. Hay veces que nosotros queremos que algunas cosas se hagan así, y como no se hacen así, entonces me desanimo. Pero tú no eres la única. No eres la única, hermano. Y han habido otros que se han desanimado. Elías, hasta que el Señor le salió al encuentro y le dijo a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Entonces nosotros necesitamos pelear contra el desánimo. Necesitamos luchar contra el desánimo. Nosotros necesitamos luchar con aquella parte que se quiere quedar estática y no hacer nada por el Señor. Necesitamos, hermano. ¿Qué es lo que causa el naufragio, hermano? Muchas veces el naufragio es el temor. Mucho temor, hermano, causa naufragio. Y esta parte, hermano, la podemos explicar, la del temor, tanto al cristiano como a nuestros amigos. Si la aplicamos al cristiano, entonces tenemos que ir a la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, ¿qué vemos ahí, amado hermano? Que uno de ellos enterró el talento. Uno de ellos enterró el talento. Y cuando vino su señor, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, aquí está lo que me entregaste. Porque dice: yo sabía que tú eras hombre duro, que cosecha, que quiere cosechar donde no siembra. Por lo tanto, yo tuve miedo y lo enterré. Y yo me hacía la pregunta mientras preparaba esta lección, hermano: ¿cuántos de nosotros hemos enterrado nuestro talento? Y muchas veces queremos refugiarnos en otra persona. Ah, no, es que yo no he podido desarrollar mi talento porque inmediatamente sacamos un argumento. Pero no es así, hermano. No es así. Mire, en estos días, que ahora ya casi le escribí a los hermanos que estoy vacaciones entre comillas, por 2 meses, ¿verdad? Si me llaman, pues a hacer un trabajo, algo especial, entonces voy. Pero en estos días que he hecho, yo tomo mi Biblia. Si hay personas para evangelizar, yo voy. Si no hay, eso no es problema. Yo tengo compromiso con Dios. Y aquí está Roberto, que lo puede decir. Roberto llegó en la moto y me vio. Yo venía con mi Biblia de visitar a unas personas. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejarme. Porque Ariel no hace la obra, yo no la hago. Porque Ernesto no va a visitar, yo no visito. No, eso no es. El Señor ha entregado un talento en mí y yo necesito poner a funcionar ese talento para que cuando el Señor venga, yo pueda decirle: Señor, aquí está y mira lo que te he dado. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros necesitamos ser optimistas. Y por eso, hermano, muchas veces el temor causa eso. Y si lo aplicamos a los amigos, entonces, ¿por qué muchas veces no se deciden a entregar su vida a Cristo? Está ahí esa otra parte, el temor.
el temor al fracaso. Ya yo he visto otros que se han entregado y ahora están en el mundo. ¿Para qué lo voy a hacerlo yo? Y es cierto, algunos que se han entregado allá afuera están en el mundo. Decía un hermano, mi hermano Bernabé Rodríguez, pero no es que tengo aquí a la mano izquierda, sino uno que está casado con mi sobrina, que fue uno de los exponentes allá en Penonomé de uno de los temas. Y él sacaba el cómputo de acuerdo a la Contraloría General de la República, donde nosotros somos el 1% de la población panameña. Apenas. Y eso medio cuestionado. Y nosotros hacemos alarde de que vamos a hacer. Usted escucha muchos predicadores diciendo vamos a hacer, yo estoy haciendo, pero en realidad, llevándolo a término general, no estamos haciendo nada. No sé si me explico, hermano. Porque se dice, de acuerdo al censo, que 17% de los panameños son protestantes. Y saben, hermano, como ellos no saben hacer diferencia ni leen Biblia, la Iglesia de Cristo está metida dentro del protestantismo. Ellos nos miran a nosotros como protestantes. Entonces, si es el 17, imagínense, y la Iglesia del Señor es el 1%, hermano, sería, como muchas veces se dice en el adagio, una sola golondrina no hace verano. Y es por eso que a veces se le pide a la iglesia acción. Pero a veces la iglesia mide la acción solamente en un hombre, en dos hombres, en tres hombres. No, es un trabajo de todos. Entonces muchas veces, amados hermanos, amigos, el temor al fracaso a nuestros amigos, el temor de que no voy a cumplir, el temor de que voy a fallar, el temor de que qué dirán mis amigos, no lo lleva a entregarse al Señor. Hermano, una de las cosas que yo puedo ver aquí en este pasaje es que el cristiano comienza con la fe y termina con la fe, manteniendo la fe. El día que nos entregamos cada uno de nosotros al Señor, necesitaba tener fe, pero solamente por ese momento, por ahora no. Necesitamos tener fe. Un siguiente punto, hermanos. Tengo dos puntos aquí breves. Y es que el pasaje de la Biblia nos enseña del peligro de la apostasía. La doctrina del calvinismo, para aquellos que estudian, hermanos, en sus hogares investigan, el calvinismo tiene una doctrina que dice: una vez salvo, siempre salvo. Y que la salvación no se puede perder. Si fuera así, cierto, hermano, ¿por qué Pablo habla de que estas personas, algunos, naufragaron? No hubiera dicho que estas personas hubieran naufragado. ¿Pero qué dice el calvinismo? El calvinismo enseña que si naufragaron era porque nunca fueron del pueblo de Dios. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo eso que no eran del pueblo de Dios? No dice la Biblia de Demas, en 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y cuando usted estudia Colosenses capítulo 4, en los versículos 11 en adelante, usted ve que dice Pablo que Demas está conmigo en Roma. ¿Y qué hacía Demas? Allá predicando. Pero ahora Demas, ¿qué pasó con Demas? Se fue amando a este mundo. Y si él murió, y de hecho, allá en el mundo, entonces él se perdió. Así que la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, es falsa. Tenemos el caso de Judas, hermano. Cuando el Señor Jesús llamó a Judas, lo llamó porque tenía las capacidades para ser un apóstol. Judas, hermano, cuando la Biblia dice ahí en Mateo 10 que le dio a los apóstoles poderes de echar fuera demonios, ahí estaba Judas. Judas contaba con ese poder también. De predicar el evangelio, Judas contaba con ese poder también. Pero ¿qué pasó con Judas, hermano? ¿Fue salvo? Bueno, Lucas dice que no. El escritor, el doctor Lucas dice que Judas
cayó para irse a su propio lugar, al lugar donde van los que traicionan a Dios, al lugar donde van aquellos que se rebelan contra Dios. Así que no le sirvió de nada a Judas el tiempo que estuvo predicando, los 3 años que estuvo con el Señor, los milagros que vio, las enseñanzas que recibió, no hicieron mella en su corazón. Pero hermano, hay algo que me llama más la atención aquí. ¿Sabe qué es? Que a veces nosotros nos cuidamos de mencionar nombres. Pablo no era así. Ese es algo que yo necesito, hermanos, retomar. Porque yo a veces, por el cuidado del que se ofendan, no menciono nombre. Pero he aprendido a través de la Biblia, hermano, porque ella es la que nos ayuda. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, y no a 100 miembros, Éfeso era el centro del cristianismo, rivalizaba con Antioquía de Siria y con Jerusalén, donde había nacido la iglesia. Pablo estuvo 3 años ahí, predicó, y dice la Biblia que toda Asia oyó el evangelio. Y cuando Pablo tiene que hablar de los que naufragaron en cuanto a la fe, mire lo que dice el verso 20. Mire lo que dice el verso 20. 1 Timoteo 1:20. Dice que naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Por qué Pablo menciona el nombre, hermano? ¿No los amaba? Hoy en día, y allá en Pernomé se me hizo una pregunta así: ¿qué pasa cuando un hermano se va de una congregación a otra por algún problema? Y yo le decía a ellos: ustedes no son los únicos. Siempre que hay iglesias pequeñas, iglesias cercanas, llega a pasar esto. Pero en el caso de Pablo, hermano, mira lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? De los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo mencionó el nombre, hermano. Pablo dice, para que lo conozcan, Timoteo, y ustedes saben bien a quién me estoy refiriendo. Y por eso le llevé adelante para leer la segunda carta, donde dice Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Allá en Corintios, ¿qué dijo Pablo? He sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo no se puso a pensar, bueno, ¿y qué va a decir Pedro? ¿Y qué va a decir Andrés? Pero claro, Pablo hablaba con contundencia, hermano. Pablo hablaba con veracidad. Pablo hablaba con algo que era seguro. No usaba el algo me dijeron, he oído. No. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ya tú sabes que hay gente que naufragaron en cuanto a la fe. Y ahí hay unos líderes, Himeneo y Alejandro. Himeneo, este nombre griego significaba el dios del matrimonio. Se dice que cuando los griegos se casaban, iban por las plazas cantando y decían Himen o Himeneo. Y todo el mundo lo seguía hasta allá a la puerta donde estaba el novio esperando a la novia. Iban con esa canción. Según ellos era una canción de felicidad. Pero este hombre no está viviendo de acuerdo a aquello. Y Alejandro significa el ganador de hombres. Y bueno, su nombre se aplica porque él estaba para ganar a los hombres para él, no para Dios. ¿Y qué dice Pablo de la persona? Ellos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, en cuanto a la fe, se puede naufragar. Con razón dice la Biblia: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nunca te olvides de eso, amado hermano. A mí me ha servido bastante, hermano. A mí me ha servido, usted no tiene idea. A veces usted se aparta de la iglesia tal vez por algún pequeño problema. ¿Usted lo ha visto? ¿Sabe lo que son 35 años en diferentes congregaciones? Aquí donde usted me ve, hermano, yo he tenido que ir a pedir perdón por algún pecado que yo no he hecho, y que mis colaboradores han hecho, y que no le permiten llegar a otra iglesia. Y yo me he revestido de valor, inclusive de provincia, y he enfrentado a predicadores. Yo le he hecho ver a estos hermanos
Hermano, es cierto lo que ustedes dicen, pero aquí está el hermano, él está arrepentido. Y en nombre de Dios y de su palabra, le pedimos. Y hemos logrado la unión. ¿Por qué? Porque luchamos, porque buscamos un galardón. Porque creemos, hermano, que la recompensa no la buscamos para el hombre, la buscamos para Dios. Y para nosotros también. Por eso Pablo dice en este versículo, fíjese bien, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás. ¿Con qué propósito lo entregó a Satanás? Él dice, para que aprendan. ¿A qué? A no blasfemar. ¿Qué es entregar a Satanás, hermano? Y por eso le decía antes al principio, hermano, que me tocan temas difíciles. Pero es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. Y yo no la puedo desviar, hermano. Entregar a Satanás en un lenguaje sencillo significa cortarlo de comunión. Eso es lo que significa esa expresión. Mientras está en la iglesia, la persona tiene comunión. Pablo parece que fue el impulsador de esto, para que Timoteo viera cómo se van haciendo las cosas. Y por eso Pablo lo da como un hecho, porque sabe que Timoteo pondrá en práctica lo que le está escribiendo. Y Pablo dice, lo entregué a Satanás. Cuando el hombre está fiel a la iglesia, cuando el hombre está fiel a la doctrina, hermano, es una persona que está entregada a Cristo. Cuando la persona llega a naufragar en cuanto a la fe, ya no pertenece a Cristo, pertenece a Satanás, tiene otro dueño. Ahora me llama la atención que dice Pablo, para que aprendan. Tenía un propósito. Así como el esclavo necesitaba aprender de su amo, así como los hijos necesitan aprender de sus padres. Himeneo y Alejandro se disciplinó, dice Pablo, para que aprendan también. O sea, que la disciplina tiene un propósito educador. Tiene un propósito bueno, para que aprendan. ¿A qué? A no blasfemar. Ya habían cometido dos errores. Habían abandonado su conciencia, habían naufragado en cuanto a la fe, y ahora se le agrega algo más. Eran blasfemos. Pero sabe una cosa, amado hermano, Timoteo, cuando nosotros leímos la carta de segunda de Timoteo, nosotros vimos que Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero le da otro consejo, más evita vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. En otras palabras, aquí traigo esto a colación, hermano, para que Timoteo aprenda. Pablo dice, Timoteo, aprende, que hay mucha gente bla bla bla, que hablan hasta por los codos, pero no hacen nada. Evita, Timoteo, hijo mío, evita eso. Evita vanas palabrerías, porque su palabra va a carcomer como la gangrena, así como aquella infección que va dañando y corroyendo el cuerpo hasta caerle un cáncer. Tú evita, Timoteo, evita eso. Mantén tu buena conciencia y tu fe no fingida. Hermano, como conclusión puedo decirle que como cristianos vivimos en un mar, pero en el mar de la vida. Y en este mar de la vida hay toda clase de circunstancias que pueden dañar nuestra vida cristiana. No te olvides, hermano, la única forma que no te pueden perjudicar los dardos del maligno es cuando tú te apegas a lo que dice Dios, a lo que dice Cristo en su palabra.
Cuando tú te apegas a lo que dice Cristo en su palabra, no importa de dónde vengan los dardos, vas a salir triunfante, vas a salir victorioso. Que Dios nos ayude, hermano, a comprender esta gran verdad que Pablo dijo a Timoteo y que es un aliciente para nuestras vidas.